El problema de la libertad de expresión en la Iglesia. Quiero iniciar orando al Altísimo para que usted reciba la luz correcta de este controvertido mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para ir al grano, omitiré el concepto de libertad de expresión. Creo que todos acá conocen de qué trata. La Iglesia del siglo que corre ante nuestros ojos ha sido objeto de incontables vicios y disfunciones. Hoy solo quiero tratar uno de ellos, quizá uno de los que más daño hace a nuestra anatomía espiritual e incluso institucional. La falta de libertad de expresión de los congregantes propiciada por pastores y líderes en general es un duro problema. La iglesia entendida en su contexto real debe ser un espacio académico espiritual. Con eso me refiero que el punto neurálgico debe ser la educación y la adoración. La educación en la Iglesia, que es ejercida por sus magistrados, ministros sabios y experimentados, deben adoptar métodos y técnicas para el proceso de educación. El debate es uno de los indiscutibles métodos para el proceso de retroalimentación. Sin dicho método no podría hablarse de educación, o al menos no de una educación efectiva y propicia para el estudio bíblico. El sistema pastoral y congregacional de hoy poco, para no decir nunca, ejerce ese principio tan valioso. Esto no me lo estoy inventando yo. Si usted examina cada uno de los discursos del Mesías, podrá constatar que en buena parte de sus discursos el coloquio, ese espacio para la interacción maestro-alumno, era vital para la absorción de la doctrina. Recuerda que las parábolas pocas veces eran entendidas por los discípulos y no era solo sino hasta que el Mesías se les revelaba que ellos lo entendían. Pero ¿cómo iniciaba ese proceso? Con las preguntas de sus discípulos, que es el método por antonomasia para entender el sagrado documento. Lamentablemente ese método quedó olvidado en el tiempo para buena parte de los ministerios y pastores o ministros en general. Pocos son los ministros posmodernos en estar dispuestos luego de una enseñanza de púlpito o una clase a implementar ese principio metodológico. Las razones son diversas: temor del pastor o líder a no poder responder debidamente a las preguntas, la incapacidad indiscutible de muchos que hoy se hacen llamar pastores, el temor a la que la participación de algún miembro sea más lúcida, profunda y avanzada que lo que el pastor dice. Entenderá que en ese caso podría estar en juego el puesto del pastor. Hoy es muy común ver en congregantes manejar mucho mejor las escrituras que su propio pastor. Omitiré las razones, que no es que eso esté mal, por el contrario, eso podría ser una ayuda invaluable para el ministerio a cargo o para el ministro que esté a cargo. El problema es que pocos son los pastores que están dispuestos a ceder su preciosa cuota de poder. El pastor o ministro en general que no ha entendido el diseño bíblico de enseñar y hacer crecer su grey, solo se dedica a crear una membresía ovejunizada, sujeta a los caprichos y arbitrariedades pastorales. No vaya usted a creer que solo los políticos lavan cerebro. Cuando el ministro cree ser dueño o padre espiritual de aquellos feligreses, muchas veces inocentes, la conclusión siempre será un eterno estancamiento. Todo esto sucede por cercenar el derecho a la libertad de expresión. Esa tesis de que el pastor, por ser el pastor, es el que se las sabe todas más una, y usted debe obedecer cuanta arbitrariedad y capricho él desea, es típico de los regímenes totalitarios nacionalistas. Todo ministro tiene el deber, después de cada prédica, de abrir un espacio para las opiniones, preguntas e incluso, de ser necesario, el debate. Por la carencia de esa prerrogativa ministerial y de brindar esa atención profesional al creyente, es que nos comemos los más grandes disparates. De ahí parte, de allí en parte han surgido enfermedades tan lesionadoras como el ultraconservadurismo y el ultraliberalismo teológico, pero lo más peligroso de todo, la ignorancia. En lógica existe el argumentum ad verecundiam. Básicamente es una falacia que confiere estatus de verdad absoluta a los dichos de una autoridad por el simple hecho de ser una autoridad. Permítame dos ejemplos. Si el pastor lo dijo
debe ser cierto. Por él es porque él es el pastor. Repito, si el pastor lo dijo, debe ser cierto, porque él es el pastor. Es decir, la autoridad. Otro podría ser, todos los médicos dicen que beber agua es malo, como los médicos lo dicen y son una autoridad médicos, todos acríticamente se tragan el cuento. Así que hermano, no todo lo que una autoridad diga, por grande que ésta pueda ser o muy experimentada, debe ser creído acríticamente. La poca cientificidad en la gente para creer proposiciones es lo que muchas veces nos hace tan ignorantes y disfuncionales. Los bereanos revisaban las escrituras todos los días mientras Pablo les enseñaba algo. Eso es una actitud científica y crítica, con miras a la reflexión que permita articular una conclusión definitiva para las debidas resoluciones. El púlpito no es el trono celestial, en otras palabras, quien ahí se para a predicar no es Dios mismo, es un hombre que puede llegar a tener más o menos de Dios en la medida que se ejercita en los mandamientos. Somos falibles, débiles, endebles, propensos siempre a resbalar. Nunca olvide el axioma antropológico bíblico por excelencia. Jeremías dice que el corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas. Perverso, ¿y quién lo conocerá? La iglesia que no crece es aquella que no articula y entiende estas verdades bíblicas. Entre otras cosas, por supuesto, y recuerde que crecimiento acá no es tener un lugar lleno, sino tener gente madura, adulta y entendida espiritualmente. Para aclarar, no es que vamos a deshonrar a nuestros pastores. Los ministros son autoridades que merecen el mayor respeto y consideración, y hay que obedecerlas siempre que lo que prediquen y exijan venga de la Biblia y no de su corazón. Hablo en términos de doctrina. Esto ha sido una simple mirada grosso modo. En el apéndice de mi libro, Disfunciones conceptuales del cristianismo, dedico varias páginas al tema. En mi experiencia como maestro y pastor del ministerio de Abar, no he visto ningún otro método más valioso para el crecimiento de las personas que ejercer el método que Jesucristo nos legó. La interacción maestro-alumno es vital en nuestra formación.